los objetivos vamos a hablar un poquito de pubertad normal, pubertad precoz y pubertad retardada. Primero vamos a definir pubertad. Pubertad es el periodo de la vida de una persona durante la cual el cuerpo pasa de ser niño a adulto, acompañado de procesos de maduración sexual, ¿no? No todos tienen esos cambios como los que se muestran aquí, ¿verdad? Hay unos que no les va tan bien en los cambios. Es muy importante saber a qué edad pueden iniciar la pubertad. Esto simplemente es el rango de inicio de la pubertad. Tenemos que las niñas, el rango de inicio va de los 8 a los 13 años. En niños, de los 9 a los 14 años. Es un rango amplio, por eso es muy importante conocerlo. ¿Qué pasa con la pubertad? Esto es muy sencillo, aunque se ha investigado muchos genes, hormonas, proteínas, que de algún modo activan al hipotálamo, se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta a su vez llega a hipófisis, donde se produce LH, FSH, y estos secundariamente estimulan a las gónadas para producir testosterona o estrógeno, que son los que nos van a dar los cambios. Durante la pubertad, lo primero que vamos a encontrar bioquímicamente hablando va a ser la secreción de LH. Esta LH es la que se va a producir principalmente en picos, inicialmente en turnos por la noche y cada 20 a 120 minutos. Conforme va progresando en la pubertad, esto se hace un poquito de manera más regular y ya no tiene esa producción de picos. Es muy importante conocer esto porque si ustedes toman laboratorios a un paciente que está iniciando pubertad, puede ser que les hagan prepuberales, pero eso no significa que no esté en pubertad, simplemente que agarramos el pico de abajo. Entonces, secundario a todo esto, se va a producir estrógeno y testosterona. El estrógeno pues, va a ser los cambios de mama, distribución de grasa, desarrollo de genitales y cierre de cartílago de crecimiento. Los estrógenos, tanto la testosterona, nos cierran rápidamente los núcleos de crecimiento, por eso de ahí importancia detectar la pubertad precoz. A nivel de la testosterona en los varones, pues crecimiento, maduración genital, aumento de musculatura y desarrollo de caracteres sexuales secundarios. ¿Cómo progresa la pubertad en los varones? Esto también va a ser muy importante. Conociendo la normalidad, va a ser muy fácil que nosotros detectemos lo que está anormal. En el varón, el primer dato de pubertad es el crecimiento testicular. Aquí una gráfica nos muestra el rango de mayor presentación. Sin embargo, hay que recordar que va desde los 9 hasta los 14 años que se puede presentar. Después del crecimiento testicular, pubarca, posteriormente elongación y engrosamiento del pene. Pero es muy importante que nosotros midamos el testículo. La única forma de darnos cuenta si un niño está en pubertad es midiendo el tamaño testicular, porque es el primer dato de pubertad. Habitualmente en los varones pues pasa desapercibido, obviamente, y nos damos cuenta de la pubertad cuando tiene el bigote o el cambio de voz y demás, pero eso ya en la etapa final de la pubertad. Para decir entonces que un varón está iniciando pubertad, vamos a partir de que el testículo en su diámetro mida 2.5 o de volumen 4, ¿sí? A partir de ahí ya podemos decir que está iniciando pubertad el varón. Por eso es muy importante no solo ver, sino revisar y tocar ese testículo y medirlo para poder decir que está en pubertad. Entonces, a partir de un estadio 2 en adelante, pues es la progresión de la pubertad. En las mujeres, la evolución va a ser telarca, que es el crecimiento de la mama, pubarca y finaliza con la menarca. En las mujeres es más evidente porque, bueno, se nota el botón mamario. Sin embargo, en las pacientes que son delgaditos o delgadas, es muy fácil ver el botón mamario, pero quizá las que tienen un poco de sobrepeso o obesidad, pues se puede confundir un poquito con lipomastia y pasar desapercibido si ya está presentando el botón mamario. Por eso también es muy importante la palpación en las niñas. E igual aquí, el rango es lo más frecuente, sin embargo, pues el rango es muy amplio. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente y conozcamos los estadios de Tanner. Sabemos que son 5 estadios. A partir del estadio 2 estamos hablando que hay presencia de pubertad. Habitualmente en las mujeres, tanto en los hombres, primero es el crecimiento de telarca, pubarca y posteriormente el vello. Rara vez van a la par. Generalmente el vello se presenta ya hasta un estadio 3 de tanto mamario como testicular. Entonces, pero es muy importante conocer
la duración de cada estadio. Una vez que inicia la pubertad, entre este estadio y el tercero pasa aproximadamente entre 4 a 6 meses. Estamos hablando de que la pubertad completa tarda entre 1 año y medio y 2 años. Eso también es importante conocerlo porque nos va a servir más adelante para ver pubertad retardada. Las mujeres crecen más en las primeras etapas de la pubertad, es decir, estadio 2, 3. Es cuando las mujeres dan el mayor estirón de crecimiento. Si ustedes recuerdan, habitualmente las niñas éramos más grandes y después el varón nos rebasó, porque el varón tiene su mayor estirón de crecimiento al final de la pubertad, en los últimos estadios 3 y 4. Y bueno, pues la pubertad a todos nos llega, ¿no? Hasta Dora la Exploradora le llega la pubertad. Y bueno, ya teniendo nociones de la pubertad normal, es más fácil hablar de la patología. Vamos a hablar de pubertad precoz. Entonces, pubertad precoz la vamos a definir cuando se presentan estos cambios a una edad cronológica inferior a 2 desviaciones estándar, de acuerdo a población de referencia. Nosotros aquí en México consideramos, o sea, está considerado que si las niñas presentan estos cambios antes de los 8 y los niños antes de los 9, estamos hablando de una pubertad precoz. La incidencia se calcula 1 en 5,000, 1 en 10,000 sujetos. Es más común en mujeres por mucho, 20 a 1. Y la podemos clasificar de 2 formas. Una que es la dependiente de gonadotrofinas, o también llamada central o verdadera, porque así la pueden ustedes encontrar, o la independiente de gonadotrofinas, que es la periférica o pseudopubertad. De esta manera la vamos a clasificar. Esta es una serie española donde trataron de ver en 93 pacientes cuál es lo más frecuente de la pubertad. En caso de las mujeres, encontraron más frecuente la idiopática, orgánica y periférica en muy poquito. Y en los varones es al revés. Nosotros tenemos, en los varones hay más causa de pubertad de causa orgánica. Por eso el que un varón tenga una pubertad precoz es un dato de alarma, porque significa que algo más allá de simplemente una activación del eje está pasando. Entonces nos preocupa más que un varón presente una pubertad precoz. Entonces vamos a hablar un poquito de la central. La central siempre es isosexual, es decir, sigue la pubertad fisiológica normal, es decir, como se activa el eje por algún motivo, vamos a tener lo que es la telarca, pubarca y menarca. Esto es muy importante porque desde un principio se nos puede orientar a si es central o periférica. Entonces, estas tienen una secuencia normal. Es 5 a 10 veces más frecuente en niñas, esporádicos, y como mencionábamos, en niñas, pues la causa orgánica es 25%, pero en niños es 60% o incluso hasta 80% es la causa orgánica. Entonces, ojo con los varones. Las causas de etiología en una pubertad precoz en las niñas habitualmente es idiopática, afortunadamente, porque es más frecuente en las niñas, y las demás causas pueden ser variadas, ¿no? Tenemos desde las pacientes que tienen hidrocefalia, hemartomas o que tuvieron algún traumatismo o meningitis, alguna causa que ahí nos causó algún daño a nivel del sistema nervioso central la puede activar. Y en niños, todo lo contrario. En niños las causas más frecuentes son las de origen orgánico. Aunque la literatura siempre nos marca como la primera opción el hemartoma, realmente son muy pocos frecuentes. Si acaso nosotros ahí en el hospital creo que hemos tenido 1 o 2 casos y realmente no es lo más frecuente. Es más frecuente que los tengamos por algún tumor, sobre todo a lo mejor en región cerebral, los craniofaringiomas, o que tuvieron alguna meningitis o alguna otra cosa. Pero realmente el hemartoma para nosotros no ha sido el más frecuente. Pero sí, en todo varón se tiene que buscar la causa orgánica. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Como lo mencionábamos, pues la evolución va a ser botón mamario, vello púbico, menarca. Esto obviamente va a ser dependiendo en qué estadio yo esté detectando esa pubertad precoz. Si pasa muy desapercibida, puede ser que la niña ya nos llegue con una presencia de menarca. Si llega en estadios avanzados, probablemente la encontremos nada más con el puro botón mamario, incluso ya sin presencia de vello púbico, ¿no? Y en el varón, pues también va a depender mucho de qué estadio lo estoy encontrando. Si lo estoy encontrando muy avanzado, pues ya vamos a tener el crecimiento testicular con cambios penianos y vello púbico.
Si está muy avanzado, probablemente nada más se encuentre el tamaño testicular mayor a 2.5 centímetros, un volumen mayor de 4, sin encontrar los demás cambios. Va a depender de qué estadio o qué tan avanzado encuentre la pubertad. ¿Qué manifestaciones también voy a tener o que va a estar afectado? Por uno, la altura. Esto es un dato muy importante clínico. En las niñas, por ejemplo, que es el estirón empieza en los primeros estadios de pubertad, algo que al preguntar a los papás, o no, ellos mismos hacen referencia, es que de repente se dio un estirón mayor, ¿no? Entonces encontramos a una paciente que tiene una edad, una estatura mayor a su edad que le correspondería, o una estatura mayor a su canal de crecimiento normal familiar, ¿no? Porque a lo mejor si la familia está en una percentila 25-10 y la niña está en la 50-75, pues quiere decir que no tuvo una velocidad de crecimiento que se aceleró secundario a la activación de la pubertad. Por otro lado, el peso, sobre todo en las niñas, de repente nada más es donde refieren, híjole, es que como que se ha ensanchado un poquito, sí la veo un poquito embarnecida, y la maduración ósea, que es lo que al final de cuentas afecta a la pubertad. Estrógenos y testosterona nos cierran rápidamente los núcleos de crecimiento. ¿Y qué tenemos como secundario a esto? Pues obviamente el cierre temprano de epífisis, la talla menor a la esperada, el desarrollo mental. En algunas literaturas lo refieren como que es compatible a la edad cronológica. Sin embargo, no siempre es así, porque obviamente todos los cambios hormonales están pasando en una niña de 7-6 años, ¿no? Entonces la niña ya no le interesa jugar con las niñas ni con las muñecas, ¿no? Prefiere jugar con los muñecos, ¿no? Entonces ya la mentalidad ya cambia mucho, ¿no? Ya hemos tenido incluso pacientes que nos dicen, bueno, es que sabe que tengo problemas en la escuela porque la acusan de acosadora. Porque pues ya la niña ya tiene una mentalidad de adolescente en una edad de 6 años, ¿no? Entonces sí hay cambios hormonales porque al final de cuentas están sucediendo todos los cambios, pero a una edad que no es la adecuada. Entonces vamos a hablar de pubertad precoz periférica. Se caracteriza porque se pueden presentar algunos caracteres sexuales secundarios. No vamos a tener la activación del eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis gónada y es heterosexual, es decir, nos sigue una secuencia. Esto quiere decir que yo puedo tener una niña con un Tanner mamario 2 y que ya presentó un sangrado menstrual. Y eso no lo esperamos. Esperamos que pase por toda la fase, pero no que no sangre, ¿no? O el varón, donde no tenemos ningún crecimiento testicular, sin embargo ya tenemos engrosamiento o elongación peniana. Esto no es una pubertad, una secuencia normal. Es importante que nosotros revisemos porque desde la clínica podemos tener sospecha de que sea periférica o que sea precoz, ¿no? A veces no tan sencillo, pero simplemente con tener la secuencia podemos darnos una idea. Las causas más frecuentes, aquí varía un poquito, aunque la literatura menciona también el MACUN, digo, no es tan frecuente, sí tenemos un casito por ahí, pero no son tan frecuentes. En las niñas, por ejemplo, los más frecuentes son los tumores ováricos, la hiperplasia suprarrenal tardía, que son los más frecuentes, ¿no? Y los tumores adrenales, que no son frecuentes, pero sí también nos llegan a los tumores adrenales. ¿Cómo voy a hacer entonces yo un diagnóstico de una pubertad precoz? Sin ponerle apellido, simplemente de una pubertad precoz. Entonces, tenemos primero una historia clínica detallada. Es muy importante conocer la cronología de cómo se fueron presentando los cambios. Como les mencionaba, eso nos va a dar mucho la pauta de saber si estamos ante una pubertad precoz central o una periférica e incluso saber el tiempo en el que está iniciando. Nosotros podemos tener una niña que llegue a la mamá a los 8 años, 4 meses, por ejemplo. Nos llega con nosotros y nosotros la revisamos, encontramos un botón mamario y nosotros le podemos decir, no se preocupe, es normal, a partir de los 8 años es normal que inicien pubertad las niñas. Pero si nosotros preguntamos intencionadamente a partir de cuándo notó ese botón mamario y ese botón mamario se presentó hace 6 meses, hace 7 meses, pues quiere decir que era precoz, porque fue antes de los 8 años. Entonces es muy importante tratar de limitar en qué momento iniciaron esos cambios, si no se nos pueden escapar esas pubertades precoces. Obviamente la radiografía de la mano, vamos a encontrar una maduración respecto a la edad cronológica. Eso también va a depender mucho de en qué estadio de la pubertad la encuentro. Habitualmente siempre la encontramos ya 1 año y medio o 2 delante de la edad cronológica. Y obviamente entre más temprano lo detectemos, pues vamos a mermar menos o va a haber mejor ganancia de estatura. Entonces,
una radiografía de la mano. Incluso siendo periférico o central, este estudio nos sirve para las dos cosas, porque en las dos vamos a encontrar una maduración de la edad de los huesos. Ultrasonido pélvico. Si yo estoy sospechando en que es una pubertad central, tenemos datos también de actividad puberal, como es el tamaño uterino, mayor de 4 centímetros, así lo refiere la literatura, una relación cuerpo-cuello menor a 1, o quistes foliculares que van a estar presentes, o un volumen ovárico. Si tengo un volumen ovárico mayor de 2 centímetros cúbicos, quiere decir que hay una actividad puberal. Esto es para la pubertad central. Para la pubertad precoz periférica, si yo sospecho que tenga una tumoración ovárica en las niñas que presentan sangrado, cuando no tengo un desarrollo completo de la pubertad, pues habitualmente el ultrasonido me va a ayudar. Pero hay algunos tumores ováricos, quistes ováricos, que no los vamos a detectar hasta que estén sangrando. Entonces, es muy importante que aunque yo tenga un ultrasonido normal, si tengo datos clínicos de que está activa la pubertad, esa niña tiene que continuar en vigilancia. Y lo mejor es que en el momento que presente sangrado, realizar un ultrasonido, porque es cuando nosotros a veces los encontramos y podemos determinar si es quirúrgico o requiere vigilancia. Y el estudio de resonancia del sistema nervioso central. Este estudio va a estar indicado en las pubertades precoces centrales. En niños, independientemente de la edad, tenemos que realizar el estudio. En niñas la indicación es en aquellas menores, algunos refieren de 5 años, otros de 4 años, tenemos que hacer el estudio de resonancia para descartar alguna tumoración. Y la parte bioquímica de lo que nosotros vamos a solicitar, pues van a ser las gonadotrofinas, que es LH y FSH, recordando que si la pedimos en etapas iniciales de la pubertad, pueden estar prepuberales y eso no significa que no tengamos una pubertad. Los esteroides gonadales como testosterona y estrógeno, esa la podemos encontrar elevada tanto en la periférica como en la central. La diferencia va a ser que en la central voy a tener activado FSH-LH más el estrógeno testosterona y en la periférica solamente voy a tener elevado testosterona estrógenos y esto pues va a estar disminuido. Esteroides suprarrenales, esto obviamente cuando sospecho de algún tumor suprarrenal, la 7-hidroxiprogesterona, así como la dehidroepiandrosterona o androstenediona nos puede ayudar, y los marcadores tumorales cuando ya sospecho yo de una tumoración ovárica, ¿no? O algún otro tumor. Cuando nosotros nos surge la duda de si está activa la pubertad o incluso cuando no podemos definir si es central o periférica con las pruebas basales, tenemos la opción de hacer una prueba de estímulo que es con análogo de GnRH. Esta prueba consiste en que yo le aplico un análogo de GnRH y en diferentes momentos voy a tomar las gonadotrofinas, de manera que pueda determinar si está activa o no está activa la pubertad. Si nosotros tenemos un cociente LH-FSH mayor a 1, decimos que hay una actividad de la pubertad. Si tengo un pico de LH mayor a 5, decimos que está activa la pubertad. Al igual el estradiol elevado, está activa la pubertad. ¿Y qué tratamiento hay para la pubertad? Para la pubertad, el único tratamiento a nivel mundial, no hay ningún otro, son los agonistas de GnRH, que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar, el acetato de leprolide, ¿no? Que le llaman ahí Eligar o Lucrin, ¿no? Que es el más famoso, es el Lucrin, el que ustedes han escuchado. Esto lo que hace es poner una pausa a esa pubertad. No vamos a revertir lo que ya pasó, vamos a poner una pausa. Tampoco podemos revertir la maduración ósea. Esa la vamos a tratar de que no progrese tan rápido, pero no podemos revertir toda la pubertad. Va a haber una desensibilización de las células de la hipófisis para que no se sigan produciendo LH y FSH, de modo que detenemos la pubertad. Aquí pues tenemos leptorelina o leprolide, ¿no? Las diferentes presentaciones son mensuales o trimestrales, cualquiera de las dos se puede ocupar. El objetivo de nuestro tratamiento en una pubertad precoz central es mejorar la talla final con la que se van a quedar. Además de un poquito ayudar a la cuestión de los cambios emocionales tan temprano o que una niña esté presentando una menarca y que obviamente sea también fértil a una edad tan temprana.
¿sí? Porque luego tenemos ahí también problemas un poquito de abuso cuando ven a una niña ya pequeña desarrollada, también surgen esas cuestiones. Entonces, el objetivo básicamente es mejorar la talla final con la que se van a quedar. ¿Qué tanto vamos a ganar de talla? Va a depender mucho en qué estadio de Tanner la encontramos y qué tan avanzada está esa edad ósea. Porque podemos tener una niña que tiene, por ejemplo, una niña que llegó de 4 años de una pubertad y una edad ósea de 10 años. Entonces, sí vamos a ganar estatura, pero ya se va a ver afectada la estatura, ¿no? Difícilmente vamos a poder llegar a la talla blanco que le estaban heredando porque ya tiene una maduración bastante importante. Entonces, de ahí la importancia de detectarlos oportunamente, porque obviamente entre más temprano iniciemos tratamiento, mejor pronóstico de estatura va a tener. ¿Por cuánto tiempo vamos a llevar el tratamiento? Los libros marcan por 2 años. Sin embargo, pues a una niña que inicia pubertad a los 4 años, pues no le voy a quitar el tratamiento a los 2 años, todavía tiene 6 años, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de en qué momento inician la pubertad, qué tan adelantado está la edad de sus huesos y qué tan alejada la tengo yo de la talla blanco familiar que estoy buscando. El tratamiento puede durar 4, 5, 6, 7 años, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sí? Obviamente también, cuando las niñas inician una pubertad a los 7 años de edad y ya después de un transcurso de tratamiento, a lo mejor de 4 años, ya no tenemos una ganancia de estatura, que esa es la finalidad, a pesar de que a lo mejor la tengamos todavía un poco alejado de la talla blanco familiar, ya no estamos logrando el objetivo. Y esto es porque, bueno, el hueso ya al final de crecimiento también ya requiere el estrógeno o la testosterona para dar el jalón de crecimiento. Entonces, ya también en ese momento pues tenemos que valorar la suspensión de tratamiento, porque no estamos logrando el objetivo. El seguimiento pues va a ser mediante midiendo las gonadotrofinas. Cada 4 o 6 meses vamos a ver cómo debe estar LH y FSH obviamente suprimidas y a la vez pues estradiol. Si en algunos otros momentos nosotros notamos que eso se eleva, pues quiere decir que se nos está escapando de nuestro bloqueo y tenemos que retomar, ver qué está pasando. La otra es que tenemos que tomar edades óseas anuales, no requerimos tomar edades óseas continuamente, simplemente anuales, para ver cómo va esa progresión de la pubertad y muy importante también la clínica. Tenemos que seguir revisando al paciente, palpando si no hay boto mamario, midiendo el tamaño testicular para ver si no hay progresión en la pubertad clínicamente, porque a lo mejor bioquímicamente puede estar bien, pero clínicamente puede ser que se esté escapando el bloqueo. Y la periférica va a ser muy variado. Yo les puse nada más 2 medicamentos de los que de repente ocupamos. Sin embargo, esto va a depender mucho de la etiología, ¿no? Si tengo un quiste, pues es quirúrgico. Si tengo un tumor suprarrenal, pues también va a ser quirúrgico. Entonces va a depender mucho de la etiología que tenemos. Le voy a presentar un caso clínico rápidamente. Esta es una pequeñita de 2 años, 1 mes de edad que nos enviaron de Tizayuca. Madre sana, ningún problema, tiene una talla en 1,48, una talla en 1,67 y la hermana sana. ¿Cómo empezó su padecimiento? Crecimiento mamario izquierdo de 3 meses de evolución. Al mes, crecimiento mamario bilateral acompañado de dolor. Y 1 mes después, la mamá refiere un poquito de leucorrea con manchado sanguinolento que remitió de forma espontánea. Así es como recibimos a la paciente. Esa es nuestra primera valoración. Tenemos un peso de 13 kilos, 85, una talla de 2 años, 3 meses, un poquito adelantada la edad, la talla. Y lo que llama la atención aquí es que tiene una mama con areola muy pigmentada, un táner mamario 3 y púbico 1. Al percentilarlo tenemos aquí un peso, una percentila 50-75 y una talla en la 10-25. Sacamos la talla blanco familiar y se fijan la percentila de talla blanco familiar está en la 3 y la 10. La niña estaba en la 25, entonces quiere decir que también por ahí tuvo una velocidad de crecimiento incrementada. Entonces, bueno, tenemos la sospecha diagnóstica de una pubertad precoz. Entonces no le podemos poner apellido porque pues no tenemos los argumentos para ponerle un apellido a esa pubertad. Le tomamos estudios basales, los cuales con esto pues parecía que no está activa la pubertad, porque quedamos que lo que primero se activa es la LH y está bajito. Estradiol pues está bajito. Entonces aparentemente no tenemos actividad puberal bioquímicamente, pero recordando
cómo se secretan estas gonadotrofinas. Una edad ósea es la edad cronológica de 2 años 5 meses. Cuando nosotros hacemos una lectura por TW, que es lo más preciso, de hueso por hueso, tenemos una edad ósea de 4 años promedio, 4 años y medio, que obviamente pues está adelantada a la edad cronológica. Esa es la prueba que yo les decía con GNRH. Cuando nosotros tenemos duda de que esté activa la pubertad, aplicamos el análogo de GNRH, medimos las gonadotrofinas en diferentes momentos para darnos cuenta si está activa. Entonces, este patrón, si se fijan, a nivel hipofisiario no hay producción. Y lo que tenemos es un estradiol elevado. Entonces, con esto hacemos y apoyamos un diagnóstico de una pubertad precoz periférica, porque no tenemos activado todo el eje. Completamos laboratorios con lo que nos podría apoyar a algo periférico que estuviera a nivel suprarrenal, lo cual está totalmente normal. Le pedimos un ultrasonido pélvico, el cual también nos sale totalmente normal. No encontramos ni siquiera datos de actividad puberal, nada. Y la seguimos en vigilancia. Pero aquí, a los 2 años 7 meses, presenta 9 sangrado. Una velocidad de crecimiento incrementada, ya que aquí la velocidad de crecimiento debe ser de 0.5, máximo 0.8 centímetros por mes, está incrementada y seguimos con un tándem mamario 3. Seguimos, las percentilas pues sigue creciendo, sobre todo la talla, y volvemos a pedir un ultrasonido. En este ultrasonido ya pudimos evidenciar que hay un quiste simple con un volumen de 9.5. Entonces, tenemos un quiste ovárico, se solicitaron tumores, marcadores tumorales, los cuales salieron negativos, y bueno, entró a drenaje por LAPE con el servicio de oncoquirúrgica, y lo que ellos encontraron y resecaron fueron quistes paratubarios, ¿no? Aunque el ultrasonido decía que era un quiste ovárico, al momento que ellos entraron solamente encontraron quistes paratubarios. El reporte de patología así lo reportó como quistes simples paratubarios. Una vez después de la operación, pues hubo regresión del Tanner, la mama prácticamente quedó infantil, Tanner mamario 1, la velocidad de crecimiento normal. Todas las pacientes que tenemos con pubertad hay que seguirlas en vigilancia, nunca hay que darlas de alta. ¿Por qué? Porque después se vuelven a presentar. A los 3 años 10 meses, en el seguimiento, lo que notamos ahora fue que la velocidad de crecimiento se nos disparó otra vez un poco, una areola nuevamente pigmentada. ¿Se acuerdan que comentamos que lo que llamaba la atención en la primera valoración es que estaba el pezón muy pigmentado, que es algo característico de las pubertades precoces periféricas, y un montón mamario de 0.5. Entonces quiere decir que otra vez se activó la pubertad. La ventaja es que ahora los laboratorios basales nos ayudaron un poquito, no como la primera vez que estaba todo bajo, y nuevamente encontramos el estradiol pues alto, cuando no lo teníamos de tener alto porque pues esto está bajo. Entonces quiere decir que sigue siendo pues periférica. Se volvió a tomar placa, edad cronológica de 3 años 10 meses, y pues se maduró. Las otras estaban en 4,5 y esta más o menos está en promedio de 5,5, ¿no? Entonces sigue madurando la edad ósea, te digo, del estímulo que tenemos. Se volvió a pedir un ultrasonido, reportó un quiste ovárico derecho de 3.4, pero bueno, en este caso se decidió continuar en vigilancia porque bueno, hay un consenso de que si los quistes no son mayores de 5 o 7 centímetros, lo mantenemos en vigilancia junto con oncoquirúrgica. Hasta el momento la paciente sigue en controles ultrasonográficos, desaparecieron, pero parece que otra vez aparecieron. Entonces, estos niños siempre hay que tenerlos en vigilancia, ¿sí? Aparte de que puede volverse a presentar los quistes paratubarios o quistes ováricos, en el momento que tengo una edad ósea adelantada, tengo mayor riesgo también de presentar una pubertad precoz central como tal, antes de tiempo. ¿Por qué? Se dice que para que los niños o niñas inicien una pubertad, con una edad ósea de 12 años ya deberían de iniciar pubertad. Entonces, si yo tengo un adelanto en la edad ósea, la edad cronológica, corro el riesgo de que esa niña presente una pubertad precoz central, secundario a que se nos maduró la edad ósea a una periférica. Entonces, siempre hay que estarlos manteniendo en vigilancia. El otro ultrasonido, donde, bueno, ya 5 años, 7 meses, ya no tiene nada, ¿no? Entonces, es una pubertad precoz periférica.
Y nuestro otro caso, le voy a presentar rápidamente, una niña de 2 años, 4 meses de edad. Ella, fíjense aquí, sangrado transvaginal desde los 4 meses de edad. Y la telarca hasta los 8 meses de edad. Y la niña se llevó sangrando, ¿no? Pero pues hasta los 2 años no la llevaron. Y vean el patrón basal, desde un inicio es muy evidente que es una pubertad precoz periférica, ¿no? En esa sí no tenemos ningún problema. Y esa es la niña. Fíjense la turgencia mamaria. Y aquí lo que nos llamó la atención fue las manchas café con leche, ¿no? Entonces, pues ese es un Macún Albright. La edad ósea de 9 años 7 meses a la edad de 2 años que la recibimos, para que vean la maduración, porque obviamente esa niña pues ya tenía sangrando y sangrando y sangrando. Ultrasonido también reportaba un quiste y se le dio tratamiento de tamoxifeno. No se puede revertir todos los cambios, pero vean, se ve un poco la diferencia de la consistencia, ¿no? Ya no se ven tan turgentes como en esta imagen, donde ya no se ven turgentes. Existe el volumen, porque eso no lo podemos revertir todo, pero ya no se ven turgentes, ¿no? Entonces, es una niña en una pubertad precoz, que el pronóstico es pues malo, pero sobre todo por el Macún Albright, ¿no? Ok, entonces, ahora vamos a hablar de pubertad retardada. Para hablar de pubertad retardada, tenemos que conocer las 3 formas de definición, las 3 formas de que se pueden presentar. Una de ellas es el comienzo tardío de la pubertad no progresiva o detenida o desarrollo incompleto de la pubertad. ¿A qué se refiere con comienzo tardío de la pubertad? Es decir, la mujer ya tiene el varón tiene 14 años de edad y no hemos notado ningún cambio testicular. Y acuérdense, importante medirlo, si no, no podemos decir que no. En las mujeres, 13 años y no ha desarrollado nada. Ajá. La otra forma es una pubertad no progresiva o detenida. En estos pacientes ya iniciaron pubertad, pero pasa más de 2 años de un estadio en otro, ¿sí? Entonces, esa también es otra definición de una pubertad retardada. Y la otra es que hayan iniciado y pase más de 5 años en que complete o que finalice la pubertad. Es más evidente en las niñas, porque en las niñas estamos esperando la menstruación, ¿no? En los niños así como que pasa un poquito más desapercibido. Pero si la niña no inició la pubertad y tomamos en cuenta esa fecha de inicio y pasan 5 años y no ha menstruado, también se considera una pubertad retardada, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una pubertad retardada? Tenemos el retraso constitucional del desarrollo, que esto es lo mejor, porque pues quiere decir que lo va a presentar y no tenemos ningún problema. Algunas enfermedades crónicas que nos pueden causar retraso en la pubertad, ¿no? Aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica o algunos oncológicos, que propio de la enfermedad, pues hay una detención de todo eso. Y la forma de clasificarlos también es un hipogonadismo hipogonadotrófico y un hipogonadismo hipergonadotrófico. Ahorita les explico cómo está eso. El retraso constitucional del crecimiento-desarrollo es una variante normal del crecimiento. Aquí hay un retraso en el crecimiento porque la edad ósea está ligeramente retrasada a la edad cronológica. Es decir, podemos tener un chico que tenga 13 años con una edad ósea de 11 años, pero la característica es que tiene una velocidad de crecimiento normal. Habitualmente hay antecedentes de que el papá se estiró hasta después de la secundaria o que la mamá menstruó hasta los 14, 15 años de edad. Eso quiere decir que también hubo un retraso en todo su desarrollo. Y afortunadamente, pues estos casos pues presentan la pubertad, sí más tardíamente que en los demás, pero la van a presentar sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta es una variante normal que es muy frecuente. Aquí por eso es muy importante revisar genitales, aunque sean adolescentes, porque muchas veces recibimos pacientes que nos mandan con 14 años, por ejemplo, ¿no? 14 años y 2 meses o 6 meses, con diagnóstico de hipogonadismo. Sin embargo, cuando lo revisamos, el tamaño testicular tiene un Tanner 3, pues quiere decir que ya inició, ¿no? Simplemente es dar vigilancia a que termine y progrese. Entonces, muy importante revisar el tamaño testicular, aunque sean adolescentes, no de simple vista, tenemos que tocar y medir. Y bueno, la otra forma es un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Qué significa esto? Que nuestro problema va a estar a nivel de la gónada. Entonces, si tengo un problema a nivel de la gónada, no produzco ni estrógenos ni testosterona. Y como no tengo esa
retroalimentación negativa a que ya no se produzca FSH-LH, entonces voy a encontrar un patrón de hipogonadismo con hipergonadotrófico, es decir, testosterona y estrógenos bajos con LH y FSH sumamente elevados, ¿no? A eso se refiere el hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Qué pacientes encuentro aquí? Las más comunes, síndrome de Turner, ¿no? La síndrome de Turner son pacientes que tienen ovarios disgenéticos, entonces este es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Los pacientes con Klinefelter también pueden tener este patrón. Aquellos pacientes que tuvieron criptorquidia y que a lo mejor tuvieron un descenso testicular muy tardío, también aquellos que tuvieron torsión testicular y que perdieron ambos testículos. Entonces, estos son los pacientes que presentan un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y el otro es el hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, las dos hipo-hipo. Aquí nuestro problema pues va a estar a nivel de hipotálamo o de hipófisis, es decir, no produzco ni la hormona liberadora ni FSH y por lo tanto no hay quien estimule el testículo, entonces todo lo voy a encontrar bajo, ¿sí? Este puede tener un desarrollo parcial o completo de la pubertad porque va a depender mucho de en qué momento se adquiera esto. Si es un problema congénito donde tenemos un niño que tiene ya otros problemas anormales a nivel hipofisiario, pues nunca va a desarrollar nada. Pero si es un niño que tuvo un craniofaringioma y ya había iniciado la pubertad y después presenta el tumor, pues probablemente la encontremos detenida, ¿sí? Pero esto se refiere a que sea hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces, ¿cómo voy a hacer el abordaje diagnóstico de una pubertad retrasada? Nuevamente, pues los antecedentes, el interrogatorio. ¿Qué antecedentes prenatales me interesan? Pues obviamente si tuvo criptorquidia, si desde el principio tiene algo a nivel central, los pacientes que tienen deficiencias hormonales como hipocortisolismo o hipotiroidismo central, pues sabemos que existe el riesgo de que no tengan la producción de FSH o LH, algunas enfermedades crónicas, intervenciones quirúrgicas, aquellos pacientes que tuvieron tumores supracelares o celares, o aquellos que tuvieron una orquidopexia tardía, también podemos tener, o traumatismo, o incluso en los deportistas de alto rendimiento también lo podemos tener. Igual, tenemos que pedir las gonadotrofinas basales, tomando en cuenta que la testosterona en niños, pues mayor a 50 nanogramos de decilitro o 1 nanomol el litro, nos habla de pubertad, en niños mayor de 14. Esto es muy importante que cuando nosotros queremos investigar si un niño es hipogonádico, la edad en la que estamos haciendo la prueba. Si a un niño le tomamos laboratorios antes de la edad que presenta en la pubertad, pues lo vamos a encontrar hipogonádico, afortunadamente, porque así debe de estar. Es decir, si a un niño le tomo unos laboratorios basales a los 8 años, 7 años, pues me va a salir que no tiene ninguna producción, porque a esa edad él es hipogonádico, él no tiene por qué estar produciendo las hormonas. Entonces es muy importante en qué edad estoy presentando. Si ya tengo un niño de 10, 11 años, pues sí nos puede orientar hacia dónde está el problema, pero antes, pues no. ¿Qué pruebas tenemos para poder abordar? Cuando nosotros tenemos la duda si el testículo es funcional porque tuvo antecedente de criptorquidia, podemos hacer un test de estimulación con hormona de gonadotrofina coriónica. Esto consigue para ver funcionalidad testicular. Obviamente nada más se puede hacer en los varones. La prueba consiste en que yo tengo que aplicar gonadotrofina coriónica. Hay varios esquemas que se pueden utilizar. El que nosotros habitualmente utilizamos es aplicar por 5 días gonadotrofina coriónica. Le tenemos que tomar una muestra basal de testosterona y al 6.º día, es decir, 5 días, aplicó 5 días, al 6.º le tomamos la testosterona post-estímulo. Si nosotros encontramos una elevación de 1.5 a 2.5 veces, la consideramos que el testículo sí es funcional. O si encontramos una testosterona sérica mayor a 8, también podemos decir que es funcional. Entonces, pero también se tiene que hacer en edad ya de 10, 11 años, donde sabemos que el testículo pues ya debe de estar produciendo. Y pues también la misma prueba que hacemos para pubertad precoz, también nos sirve para pubertad retardada, porque vamos a ver cómo se produce FSH o LH. Si yo aplico el análogo de GnRH y si tengo una producción de FSH y LH, pues me habla que el problema está a nivel hipotalámico, podemos inferirlo, ¿no? Si yo aplico GnRH
y no hay una elevación de FSH y LH, pues infiero que el problema está a nivel hipofisiario. El ultrasonido, obviamente también en los varones para buscar las gónadas. A veces sí tenemos niños que toda la vida tuvieron los testículos retráctiles o criptorquídicos, entonces pues tenemos que buscarlos, ¿no? O si palpamos algo anormal en el testículo, pues también tenemos que solicitarlo. Radiografía de mano. ¿Por qué es importante la radiografía de mano? Porque aquí, si nosotros tenemos una edad ósea de 12 años, que comentamos que era la edad ósea en la que ya inician pubertad, y no he iniciado pubertad, pues tengo que hacer todo el abordaje. Sin embargo, si yo tengo una edad ósea menor de 12 años, a pesar de que el niño tenga 13, 14 años, tengo oportunidad de esperar a que esa edad ósea se madure y puede ser un retraso constitucional. Por eso es importante la edad ósea en la pubertad retardada. Y la resonancia, solamente que yo corrobore que tengo un problema a nivel central. Cariotipo, si nosotros encontramos algunos datos o estigmas de algún síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter o Prader-Willi, que estos se asocian a que tengan un hipogonadismo. Por eso también el cariotipo entra dentro del protocolo. Los objetivos del tratamiento en la pubertad retardada, no tenemos otra opción más que sustituir lo que no producen. A pesar de que nosotros identifiquemos que el problema está a nivel hipofisiario o hipotalámico, pues no hay comercialmente esas hormonas. Entonces lo único que le podemos dar nosotros es testosterona en el varón o estrógenos en la mujer, porque pues no tenemos FSH ni LH ni hormona liberadora, ¿no? Entonces, el objetivo de esos pacientes es producir un desarrollo puberal lo más parecido a lo fisiológico. Esto es muy importante. No podemos iniciar con dosis de mantenimiento. Tenemos que iniciar con una dosis simulando la pubertad. Entonces, tenemos que empezar con dosis progresivas de estrógeno, así como de testosterona, para que nuestros pacientes tengan todos los cambios propios de la pubertad. Obviamente que presenten órganos sexuales secundarios, una proporción adecuada de segmentos, evitar la pérdida de masa ósea y funcionalidad y fertilidad, que aquí la fertilidad va a depender mucho de cuál sea la causa. Si es a nivel de ogónadas, pues la fertilidad va a estar muy comprometida. Si es a nivel hipotalámico hipofisiario, probablemente la fertilidad esté conservada. Obviamente, disminuir o evitar la repercusión de la mineralización ósea y que tengan una pubertad lo más normal. Y bueno, rápidamente el último caso clínico, es un masculino de 14 años, 6 meses de edad, nos lo envían porque hay ausencia de cambios de genitales, una talla 1,78, la talla blanca 1,68, llama un poquito la atención que tiene una talla un poquito alta, está en el púbico 1, testicular 1 y tiene una ginecomastia, ¿no? También llama un poquito la atención, una edad ósea de 3 años, 6 meses y el ultrasonido dice que ambos testículos son hipotróficos y esas gonadotrofinas. Y pues este paciente, el diagnóstico es un Klinefelter, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que valoremos todo. ¿Qué nos da la pauta para pensar en Klinefelter? Pues la talla alta, la ginecomastia, testículos hipotróficos y obviamente el patrón de gonadotrofinas. Aunque obviamente por cariotipo es como se hace el diagnóstico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.